A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este espacio de análisis y actualidad. Hoy abordamos un tema que toca las fibras de la salud pública y la convivencia de nuestros ciudadanos. Nos acompaña Onofre Laborde, director de esta emisora, con quien estaremos analizando una denuncia pública hecha en el Congreso de la República, y para profundizar en esto nos acompaña el doctor Andrés Salcedo, médico y magíster en salud pública de la Universidad del Rosario y ex asesor legislativo del Congreso. Ha venido realizando un seguimiento detallado sobre el impacto del escenario Vive Claro y los eventos masivos cómo afecta esto la salud de los ciudadanos y los pacientes de la zona. Doctor Salcedo, bienvenido. Buenos días, doctor Germán, Onofre, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. El gusto es nuestro, doctor. Bueno, vamos a empezar a desglosar este tema. Doctor, ¿qué lo motivó desde su formación como médico a poner la lupa sobre el impacto acústico de estos eventos masivos como el Vive Claro? Bueno, sin duda alguna, pues el impacto que sucede en la salud respecto a estos eventos que generan una cantidad de ruido muy intensa es de verdad inimaginable. Lastimosamente, pues son esas cosas que están por fuera, por así decirlo, del hospital, que terminan afectando la salud de nuestros pacientes, de las personas que llegan a una consulta, y que más allá de lo que pues cualquier médico, por ejemplo, pueda tratar, como lo puede ser una hipertensión, un infarto, cualquier alteración a la salud que sea generada por el ruido y que se pueda atender con medicamentos, tratamientos a largo plazo, pues sin duda alguna, si no llegamos a solucionar la causa, el origen que está generando pues estas afectaciones en salud, la verdad pues no vamos a estar impactando de forma verdadera en la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Entiendo, doctor. Bueno, no son muchos, pero afortunadamente con el paso del tiempo ya se han venido agregando más colegas que tienen más conocimiento y mayores detalles para poder analizar cómo es que el ruido impacta la salud. En la charla usted mencionó una violación al acuerdo de Escazú. Le voy a hacer una pregunta, a ver si me la puede contestar. ¿Cómo se conecta un acuerdo ambiental con el derecho a la salud en un parque metropolitano? Sí, sin duda alguna. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una afectación medioambiental, claramente, por ejemplo, en temas de ruido. En este caso, en lo que es el parque metropolitano o el centro bolivariano, como se le conoce pues a esta zona en Bogotá, donde se ubica el escenario Vive Claro, el Parque Simón Bolívar. Hay toda una concentración de biodiversidad con la cual cuenta nuestra ciudad, que es Bogotá. En este caso, los lugares que les acabo de mencionar también hacen parte de algo mucho mayor que se llama la estructura ecológica principal, que es como, por así decirlo, ese gran fragmento de área verde, de biodiversidad, de parques, de estructuras naturales que atraviesan toda una gran metrópolis como lo es Bogotá. Y bueno, eso también lo que permite es un mantenimiento del medio ambiente que se encuentra también en toda un área circundante que está llena de contaminación auditiva, contaminación ambiental del aire, y que eso también permite de una u otra forma pues mantener un correcto estado de salud de las personas. Entonces, lastimosamente, lo que está generando pues estos eventos masivos, la incursión más reciente del escenario Vive Claro, que lleva menos de un año en funcionamiento, pero que ya está teniendo graves afectaciones en el área pues alrededor de genera una afectación a toda esta estructura medioambiental, a la biodiversidad que se encuentra allí y posteriormente a las personas que habitan en el lugar y pues en general en toda la ciudad. Doctor, resulta un poco llamativo que las autoridades administrativas hayan permitido la apertura de un centro de estas características tan grande que usted mencionó, que es como 1.5 veces más grande que el Estadio El Campín,
precisamente al frente de los hospitales y que la solución que ofrecen los empresarios es insonorizar los hospitales, porque son dos hospitales de referencia, el Correcto. hospital universitario y el hospital de la policía. Así ¿Cómo es. le parece a usted esa medida? O sea, No, insonorizar los hospitales. A mí me doctor parece que eso Germán, es una locura. En primer lugar, una, lo- nunca han debido dar la autorización a abrir ese escenario. Pero usted, ¿qué opina de eso? Doctor Germán, a mí en lo personal me parece que eso fue una locura. No se entiende cómo precisamente dejan abrir un escenario que es 1.5 veces el Estadio El Campín. Para quienes nos están escuchando, el Estadio El Campín en Bogotá es como nuestro escenario deportivo principal, es el estadio de fútbol de la ciudad. Tiene una capacidad aproximada de 32.000 personas, mientras que el escenario Vive Claro, que alberga conciertos, eventos al aire libre, tiene una capacidad de 50.000 personas en su máxima capacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que ustedes tienen una carrera, que es la carrera 60, y de un lado están en el escenario Vive Claro, y si pasan esa carrera, esa calle, ya están en la cuadra donde queda un hospital, que es el Hospital Universitario Nacional, y si siguen caminando por esa misma vía, llegan a otro hospital, que es el Hospital General de la Policía. Aquí lo que hemos encontrado es una actitud de tirarse la pelota entre las entidades. ¿Por qué? Porque entonces el predio donde se ubica el escenario Vive Claro, que es el que les acabo de mencionar, es de la gobernación de Cundinamarca, que es la forma también como se organiza pues, político-administrativamente en nuestro país, a través de departamentos. Entonces, Bogotá tiene alrededor el departamento de Cundinamarca, entonces tiene una relación muy estrecha. Y en este caso específico, ese terreno donde está el escenario de Vive Claro, a pesar de que está dentro de Bogotá, el dueño es la gobernación de Cundinamarca. Entonces, la gobernación de Cundinamarca autoriza y hace un contrato de arrendamiento para que pueda existir este escenario de Vive Claro. Pero no solamente es la construcción del escenario, sino también ya una permisividad de las autoridades de Bogotá que pues no le ven inconveniente a que allí se realicen conciertos, eventos masivos, que sin duda alguna están teniendo una afectación muy dura en los hospitales, porque también es el Hospital General de la Policía y el Universitario Nacional. Uno no entiende cómo, en este caso, pues el hospital estaba primero, los hospitales estaban primero a ese escenario. Entonces, la alternativa, como decía el doctor Germán, que ofrecen los empresarios, es decir, listo, vamos a insonorizar los hospitales. Esto sin duda alguna es una barbaridad, es una afectación que también va a tener el hospital, porque pues estas obras no son inocuas, van a tener un impacto igualmente en la estructura del hospital, incomodidades para los pacientes, pero es que aquí no estamos hablando solamente de ruido que genera el escenario, sino también la contaminación lumínica, que también tiene un impacto dentro del hospital. Y no solo eso, y es algo que pocas veces se pensaría, pero que sin duda alguna afecta el funcionamiento de un hospital, y es, por ejemplo, la movilidad. Es increíble, y los digo porque yo estuve viéndolo con mis propios ojos durante la realización de un concierto de Vive Claro, cómo cierran las vías principales alrededor pues, del escenario Vive Claro y también del Hospital Universitario Nacional, y esto sin duda alguna tiene una afectación a la redonda, y por ejemplo un vehículo de emergencia como lo puede ser una ambulancia o un vehículo particular que esté llevando un paciente gravemente enfermo al Hospital Universitario Nacional, sin duda alguna se va a encontrar con un atasco en el tráfico, con trancones que no le van a impedir ingresar al hospital en unos tiempos que sean mucho menores a lo que sería, pues en este caso, con las afectaciones que está teniendo a través de estos escenarios. Entonces, no se entiende cómo la administración se hace la de las gafas, por así decirlo, como si no hubiera el problema que está generando, pues, este lugar, y simplemente, pues, decía omitir lo que está ocurriendo allí. Eso quiere decir que un paciente que llega con un infarto o que llega infartándose a uno de estas dos instituciones tiene que atravesar por ese trancón y tiene que escuchar todo el bochinche que hay alrededor. Así es, doctor Germán. Pues nosotros sabemos que el tiempo en el que un paciente, por ejemplo, llega, si está teniendo un infarto o un evento cerebrovascular, cada tiempo que pasa es tejido que se pierde, tejido del corazón, tejido del cerebro.
y esos minutos que le está costando por el trancón que se está generando alrededor del hospital, porque literalmente colocan barreras para que los carros no pasen, como acá se le conoce como maletines naranjas, que son unas estructuras de plástico que evitan que los carros pues puedan pasar. El tiempo en el que se tarda quitar esos maletines, el tiempo en el que se tarda la ambulancia o el carro pasando por el trancón, pues sin duda alguna le está costando la vida a los pacientes. Y ni hablar del ruido que se está generando pues, al interior del hospital, más allá del ruido que naturalmente genera un hospital por los equipos, los monitores de signos vitales, el paso de las camillas, las charlas que pueden tener las personas al interior de un hospital, que eso también genera un impacto en los pacientes. Ahora le estamos añadiendo un escenario de 50.000 personas que sin duda alguna pues causa una afectación muy grande al interior de esta estructura que es el hospital. Doctor, ¿y usted ha presenciado las ambulancias en esos atascos y con dificultades para entrar a las instalaciones? Sí, doctor. De hecho, nosotros también no solamente hicimos una intervención en el Congreso, sino yo hace 6 meses y hace unos 3 meses he grabado 2 videos, contenido para mis redes sociales hablando de este tema. Y en la última ocasión en la que estuve frente al hospital, donde también se estaba desarrollando a la par un concierto de Ed Sheeran en el escenario Vive Claro, vimos como una ambulancia tuvo que dar una vuelta más larga en la cuadra alrededor del hospital porque precisamente esa calle estaba cerrada. Creo que en este caso la ambulancia no iba en una situación de emergencia, simplemente iba circulando por allí. Creo que seguramente podía recoger a algún paciente o bueno, no sé cuál era su situación, pero era increíble ver cómo el traslado más largo que tenía que hacer para poder llegar a las instalaciones del hospital. Entonces es como que la misma administración debería hacer nuestro ejercicio, colocar funcionarios, en este caso, por ejemplo, la Secretaría de Salud, para que ellos mismos evidencien todo lo que está causando el escenario de Claro alrededor de 2 infraestructuras hospitalarias, porque acá solamente le están limitando el ruido, pero como les acabo de decir, es movilidad, es contaminación lumínica, y eso no se soluciona con una insonorización, eso se soluciona es entendiendo que ahí no puede estar ese escenario de eventos. Completamente de acuerdo con usted, y lo que no se entiende desde ningún punto de vista es cómo carajos fue que les dieron los permisos. O sea, es que eso únicamente sucede en Colombia, la verdad. O bueno, puede que pase en algún otro país de América Latina, pero eso no sucede en un país europeo. Doctor, usted que, pues bueno, ha estudiado el tema, ¿cómo puede usted definir la afectación específica para un paciente que está en una recuperación hospitalaria? ¿Y cómo puede afectar a un paciente infartado el hecho de llegar a un hospital en medio de un ruido espantoso? Quién sabe cuántos, de por sí que ya el ruido que emite una ambulancia es suficiente y pues hay que hacer algo como para controlarlo. Pero si aparte de eso le sumamos el ruido del tráfico, el ruido del atasco, el ruido de la gente, para una persona que se está infartando y para los pacientes que están allá metidos, que están en proceso de recuperación, ¿cómo se afecta para ellos ese proceso de recuperación? De acuerdo, no, esto es fatal. Por ejemplo, en ese paciente agudo que está teniendo un infarto, este ruido lo que hace desencadena toda una cascada en el cuerpo por cortisol, que esto también termina ocasionando que se activen otras hormonas, proteínas que se encuentran en el sistema y que finalmente lo que terminan causando es que, por ejemplo, las arterias del paciente reduzcan su calibre y en una situación donde ya le está llegando poca sangre al tejido del corazón y entonces le añadimos que ahora las arterias están llevando menos sangre con oxígeno a este tejido, pues sin duda alguna se convierte en una complicación mucho mayor para un paciente que le puede causar la muerte o en caso de sobrevivir, pues sin duda alguna su corazón va a tener una afectación en el músculo del miocardio muy severa que seguramente le lleva a tener una insuficiencia cardíaca y es que la función de su corazón, de ese bombeo que hace, pues se va a ver muy reducida. Yo quería, en este punto que usted mencionaba, doctor, esta pregunta, contarle una anécdota que vi leyendo un estudio que hizo la Asociación de Usuarios del Hospital de la Universidad Nacional, en el que fue un componente tanto cuantitativo como cualitativo, y en la parte cualitativa
donde dejaban que los pacientes, por ejemplo, que estaban hospitalizados y a la par en la misma fecha se estaba realizando un concierto del Vive Claro, pues contaran su experiencia. Y yo se las quiero reducir en esto. Entonces le preguntaban a un paciente que él cómo había pasado la noche, y el paciente dijo, pues les cuento, la banda que estaba tocando en el Vive Claro, la verdad, pues a mí me gustaba mucho. Entonces yo abrí la ventana y puedo decir pues con total certeza de que pude disfrutar el concierto, decía el paciente. Yo pude disfrutar el concierto. Pero entonces después en su intervención el paciente decía, pero bueno, siendo consecuente de que estamos en un hospital, de que hay gente aquí recuperándose, que quiere dormir, pues esto es muy grave porque seguramente a ellos les afectó pues su calidad del sueño, les incomodó, y pues eso no debería ocurrir. Y el mismo paciente también mencionaba, y es que no es solo el ruido, sino también las luces, la contaminación lumínica. Entonces, pues bueno, en este caso estamos hablando de un paciente que seguramente pues no tiene una condición tan severa, tan grave, y él pudo, por así decirlo, disfrutar el concierto porque era la banda que le gustaba, pero sin duda alguna un paciente de UCI, un paciente con una situación mucho más complicada en salud, que necesita estar tranquilo, en un estado de relajación, pues claramente las condiciones que están alrededor del hospital y que impactan al interior de este, pues no le están dando la posibilidad de recuperarse plenamente, sino ahora es también luchar contra la condición que estaba padeciendo y ahora con el ruido que está generando este escenario de 50.000 personas pasando la calle que queda contigua al hospital. Doctor, en esa misma encuesta que hizo la Asociación de Usuarios, le preguntaron a otros pacientes que seguramente este paciente pues estaba más o menos estable y era un paciente joven y no debía estar hospitalizado por una condición grave de salud. Podía darse ese lujo, ver la banda y listo, pero tuvieron la oportunidad de hablar sí, seguramente ese mismo paciente hubiera estado infartado o estuviera en un posoperatorio, le estuvieran haciendo quimioterapia, a pesar de que sea la banda favorita, a lo mejor no lo hubiera disfrutado, aunque se trate de la banda, porque también hay que entender que el sonido que se produce en estos eventos no solamente depende de la biografía musical y de los gustos personales, sino también del estado de salud y del estado anímico. ¿Y qué tan grave esté uno? ¿Pero pudieron entrevistar a otros pacientes? Sí, total, y ahí decían, claramente eran pacientes que estaban más graves, familiares, porque no son solo los pacientes, también son los familiares, y decían que pasaron una mala noche, que estuvo terrible, que no podían entender cómo eso sucedía a una cuadra del hospital, que se sentía también no solamente la música, sino la vibración del escenario, lo que les hablaba de la contaminación lumínica. Entonces los pacientes referían que no pasaron una buena noche, algunos no pudieron conciliar el sueño, y claramente todo esto genera una situación de incomodidad en los pacientes. En su mayoría, casi la totalidad de las personas que entrevistaron, pues estuvieron muy molestos con que se haya desarrollado pues un concierto al lado del hospital cuando hay pacientes en recuperación. Y yo también quisiera agregar otra cosa, y es, hay que entender que, por ejemplo, acá no son solo los pacientes que son los que están en una situación más vulnerable y grave de salud, sino también los trabajadores de la salud que están en el hospital. Son trabajadores de la salud que, claro, en el escenario de claro se suelen hacer conciertos en horas de la noche, trabajadores que están de turno, además también sacrificando sueño, que también eso tiene una repercusión en su calidad de vida, están atendiendo pacientes, y ahora les agregamos un estresor adicional, que es que se le está haciendo un concierto al lado del lugar donde están trabajando y desempeñando sus funciones. Entonces, esto es una situación insostenible. Sí, es algo, nosotros hemos entrevistado a personas de España, sobre todo los investigadores de España con quienes hemos tocado este tema, pues todos se quedan aterrados porque en España lograron sacar a Santiago Bernabéu no porque hubiera un hospital por ahí, sino simplemente porque los residentes se quejaron y pusieron una demanda y obligaron al estadio y a los empresarios a trasladarse a otro sitio. Y aquí estamos hablando de un hospital. Digamos, para entrar en esta materia, pero usted en algún momento habló de ototoxicidad en pacientes con cáncer. ¿Cómo puede afectar el ruido de un concierto? ¿Cómo puede cambiar, cómo puede deteriorar el proceso terapéutico para una persona en esa condición, en una situación como estas? El ruido, la luz, todos los factores contaminantes que están normalmente asociados a este tipo de eventos.
De acuerdo, doctor. Y yo creo que usted mencionó algo muy importante porque será el caso de una persona que es vecina al Claro, no está dentro del hospital, sino a sus alrededores. Y es precisamente esa situación que desconocemos. Claro, en el hospital sabemos que hay pacientes que están enfermos, gravemente enfermos y que los está afectando, pero no sabemos alrededor, en los vecinos, al Claro, porque no solamente está circundante dos hospitales, sino también toda un área residencial que no tenía este impacto de ruido, donde pueden haber adultos mayores, personas con condiciones como cáncer, situaciones de salud que son bastante graves, preocupantes y que ahora les estamos agregando un estresor. En este caso, a la paciente le estaban administrando un medicamento que es ototóxico, bueno, es uno de sus efectos adversos que se puede también presentar a largo plazo, pero entonces ahora le estamos agregando una carga mucho mayor a su aparato auditivo, que ya no es el medicamento que le puede causar ototoxicidad, que las células que le permiten escuchar pues mueran, sino ahora le estamos agregando las vibraciones y el impacto físico del sonido que se está generando en un escenario de 50.000 personas que queda al lado del apartamento o la casa donde vive, y eso pues seguramente va a acelerar su proceso de pérdida auditiva, que incluso ya todos los seres humanos tenemos pues, al pasar de los años, pero que ahora en este caso de ella, por ejemplo, se ve exacerbada por tener pues, una condición oncológica cuyo medicamento genera un impacto en su oído, y ahora pues también el escenario que le montaron hace menos de un año al lado de su casa. Entonces es también de lo que nos está hablando, y es por ejemplo en este caso pues toda la comunidad, todos los vecinos que sin duda alguna están teniendo un impacto en su salud, y no solamente me quiero referir por ejemplo a las personas que tienen una condición de salud, que están enfermas, sino también a las personas que están sanas, y por ejemplo a los niños que están viviendo alrededor de este lugar. Había un estudio muy interesante que lo publicó la revista The Lancet, y hace un recuento como de esta situación en salud pública, y entrevistaban a investigadores que se encontraban en Europa, y ellos hicieron un análisis de los procesos de aprendizaje en los niños que estudiaban en escuelas que quedaban cerca del aeropuerto, por ejemplo, de Heathrow en Londres o de Barajas en Madrid, y ellos llegaron a la conclusión que un aumento de 5 decibeles por encima del máximo permitido hacía que los niños se demoraran hasta 2 meses más en aprender, por ejemplo, a leer. En condiciones básicas, que otros niños no se enfrentaban a esta situación y llegaban a estos aprendizajes o a este desarrollo cognitivo mucho más rápido. Entonces pensemos también en un niño pequeño que está en su plena etapa de aprendizaje, de lectura, de escritura, que vive alrededor de este escenario, pues el impacto que está teniendo en su desarrollo como persona, en este caso para conciliar el sueño, para aprender a leer, para desarrollar las tareas que le dejan en el colegio. Esto es una afectación a la calidad de vida inmensa, y no estamos dimensionando las consecuencias que está teniendo. Qué pena que me extiendo, pero es que quería agregar otra cosa que hicimos nosotros empíricamente. Nosotros nos paramos en el concierto de Ed Sheeran, ahí pasando la calle, ya estábamos en la cuadra del hospital y veíamos perfectamente el concierto y también lo escuchábamos. Y con un sonómetro que descargamos en el celular, una medida muy empírica, nos dimos cuenta de que pues el límite máximo en el área de emisión de decibeles es 50, y llegaban picos de 101 decibeles. Estamos hablando de que la intensidad del sonido, porque no solamente decir sí, se escucha más duro, sino también la transmisión de la onda sonora tiene un impacto 100.000 veces mayor, teniendo en cuenta pues esta medición, porque también como los decibeles se miden a través de una escala logarítmica, entonces uno puede decir, no, sí, claro, es un aumento del doble o 2 veces por encima del límite, pero no se puede ver así, sino también hay que tener en cuenta el impacto de la onda, de la vibración, de cómo está llegando el cuerpo al aparato auditivo y cómo esto está generando pues unas consecuencias a la salud muy serias. Doctor, tenemos a Onofre que le quiere formular una pregunta. Adelante, Onofre. El saludo para ambos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias al entrevistado por estar presente. Aplicando el término de la precaución en la salud, por ejemplo, en el caso de la NASCAR en Estados Unidos, cuando cae un rayo, solamente un rayo, ya se suspende la competencia durante 30 minutos y se hace que la gente se resguarde. O en la Fórmula 1,
que yo estoy vinculado a ese ambiente. En la Fórmula 1, cuando hay temas de seguridad, por ejemplo, una valla que se rompió, un pedazo de asfalto incluso que se despega, ya se toma un término precautorio y no se compite. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el motivo por el cual no se para esta situación? Bueno, Fred, yo creo que tú tienes toda la razón y es precisamente la postura que deberían tomar las autoridades del distrito. No están siendo precavidos, no aplican este principio de precaución. Yo creo que, pues, no tengo las certezas, ¿no? Pero pues tal vez acá se mueven muchos intereses eh, económicos, claramente, y sin duda alguna, pues, yo siento que lo que hace la administración no es tener un principio de precaución con los pacientes y con los vecinos, con las personas que viven en los conjuntos residenciales en casa, sino es al contrario, como beneficiando a los dueños de Vive Claro y a las empresas de entretenimiento, porque entonces es como ver cómo logramos que sí se sigan haciendo los eventos, tal, dando como prerrogativas, como permitiendo de que sí, cómo podemos conciliar esto, y sin duda alguna, pues es bastante lamentable. Les cuento que también hubo una audiencia pública, que es la que hablaba el doctor Germán, donde yo también pues tuve la posibilidad de hacer una intervención al respecto, y se citaron a los funcionarios de la administración. La verdad, las respuestas que dieron fueron decepcionantes, pero particularmente me quedo con una que fue una funcionaria de la Secretaría de Salud, que ella me decía: no me tienes que citar estudios, no te preocupes, que yo sé lo que tú estás hablando y yo estoy de acuerdo. Pero era como una actitud o como una sensación de que ella me quería decir también, o nos quería decir, es que estoy de manos atadas, porque estamos hablando de una funcionaria muy puntual de la Secretaría de Salud, y obviamente que eso causa impotencia, porque también es darse cuenta de que igual al interior de estas entidades distritales hay funcionarios que se están dando cuenta del impacto que esto está teniendo, y en este caso en materia de salud, pero también, claro, están imposibilitados de hacer algo porque pues tienen superiores, tienen jefes, que son los que deberían estar tomando las decisiones para que este tipo de realidad no siga ocurriendo, y pues al contrario los noto en una actitud muy pasiva y simplemente es dejando que ocurran los cierres de las calles, la contaminación lumínica, la contaminación auditiva, pero pues mientras tanto, claro, el escenario Vive Claro está facturando y está vendiendo sus boletas, pues todo lo que tiene que ver con temas de comida, bueno, todo lo que moviliza este lugar, y a costa pues de la vida y de la calidad de salud de la gente. Es verdad, se dice que no tiene la certeza, pero es la realidad de intereses económicos y eso es lo que tiene atados a los funcionarios. Bueno, lamentablemente el tiempo de este primer bloque se nos agota. El tema sí es de vital importancia. Agradecemos al doctor Andrés Salcedo y a nuestro director Onofre Laborde por estas primeras luces de esta situación. Los invitamos para seguir conectados al siguiente episodio. En la próxima entrega vamos a analizar propuestas de solución y el futuro de estos eventos en la ciudad. Muchas gracias. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.